Antecedentes del pensamiento español. Lucio Anneo Séneca, nació en el año 4 a.C. y murió en el año 65, filósofo estoico, aunque no del todo. Ejerció varios cargos oficiales. Su producción es variada pero mayoritariamente de carácter moralista. Como los estoicos, acepta la tripartición de la filosofía en ética, física y lógica. Su estoicismo explica su planteamiento cosmopolita. Algunas palabras clave de su filosofía son la felicidad, sabiduría, virtud, naturaleza y razón. Ahora bien, Séneca no deja de expresar su originalidad y distanciamiento respecto a los demás estoicos, en su concepción de la esclavitud y el optimismo. Su influencia se evidencia siglos más tarde en ciertos pensadores cristianos, lo que hace pensar en que estoicismo y senequismo no son términos sinónimos. Las invasiones bárbaras con la desaparición del Imperio Romano en 476, a causa de las invasiones de suevos, alanos, vándalos y visigodos, se perdieron varios escritos y documentos de la filosofía griega y romana. Los que se salvaron, fueron gracias a la labor de las instituciones religiosas. Hace falta señalar que la conversión de los visigodos al catolicismo, dio lugar a una situación cultural, en que se mezclaban lo latino y lo cristiano. El final de dicho estado de cosas, empieza con la penetración musulmana. Algunas fechas significativas a este respecto, son el siglo I, inicio de las invasiones germanas en el Imperio Romano, 395, muerte de Teodosio, 409, llegada a España de suevos, vándalos y alanos, 414, llegada de visigodos, 429, llegada de los suevos a África, 476, desaparición del imperio, 585, victoria de los visigodos, 589, conversión de Recaredo, 711, llegada de los musulmanes, San Isidoro de Sevilla, hacia 569, 636, uno de los representantes de la época, es San Isidoro de Sevilla. Su pensamiento, es decisivo para los pensadores de la Edad Media. Su obra cumbre, fue Etimologías, que entre 1470 y 1529 se volvió a imprimir 10 veces. Para él, la filosofía es el conocimiento de las cosas humanas y divinas, junto con el propósito y cuidado de bien vivir. De él se dice que es el máximo discípulo de la antigüedad y máximo maestro del medievo. La España de las tres religiones. La independencia del califato de Córdoba respecto al califato de Damasco, durante el poderío de los omeyas, hace que existan dos caminos para la filosofía musulmana, uno en Oriente y otro en Occidente. Respecto a los temas tratados en la península se nota cierto atrevimiento, lo cual ha tenido repercusión en la cantidad de publicaciones. Averroes, 1126-1198, es la figura más representativa de la filosofía musulmana en Al-Ándalus. Escribió más de 90 títulos. Se le considera como el transmisor de la filosofía y ciencia al resto de Europa, a través de los reinos cristianos. Su dedicación principal consiste en la interpretación y comentario de Aristóteles, y en conciliar las verdades de la filosofía con las creencias de la religión. Para él, hay tres categorías de hombres: el vulgo, los teólogos y los filósofos. Al primero corresponde la aceptación de la fe sin pruebas, a los segundos, la argumentación y a los últimos, la demostración. Otra figura representativa de la filosofía musulmana es Ibn Khaldún, 1332-1406. Su obra máxima es Historia Universal Kitab al-Ibar, en que expone su teoría de la filosofía y sociología de la historia. Maimónides, 1135-1204, como era de costumbre en aquel entonces, sus obras se escribían en árabe y luego se traducían al hebreo y el latín. La Guía de Perplejos es su obra cumbre. En él es notable la influencia de Avicena y Averroes, escuela de traductores de Toledo. A partir del siglo XII, se tradujeron varias obras árabes, judías y griegas al latín, en varios centros de traducción. Eran obras científicas, de medicina, matemáticas y de filosofía. En este ámbito, la Escuela de Toledo tuvo un notable éxito. Gracias a ella,
se trasladó gran parte del saber filosófico de Oriente a Occidente. Se transformó todo el mapa intelectual de la península. Es de notar que Aristóteles era poco conocido hasta el siglo XII. Gracias a la traducción de las obras de Avicena y Averroes a partir del siglo XIII se difundieron las ideas de Aristóteles en varios dominios del saber humano. Este nuevo estado de cosas llegó a transformar la forma de ser de los estudios teológicos que empezaron a ser más racionales y concretos. La teología deja de ser una enseñanza pastoral ejercida desde el púlpito por la jerarquía eclesiástica, para convertirse en el ejercicio de una disciplina académica desde cátedras universitarias y por personas con la graduación necesaria de doctores o maestros. En sus citas, los autores ya no están obligados a limitarse a lo tradicional. De ahí aparecen en sus escritos nombres de pensadores árabes, judíos y griegos. Este cambio va a ser interrumpido por la Iglesia a lo largo del siglo XIII. Domingo Gundisalvo, muerto después de 1181, tradujo la Metafísica de Avicena. Juan Hispano, su maestro, traduce el texto al romance castellano y él lo vierte al latín. Además de traducir, se le considera como el primer pensador occidental en recibir la influencia de las obras árabes. Entre sus aportaciones, cabe señalar su distinción entre dos tipos de ciencia, divina y humana. Respecto a la división de la filosofía, además de la tripartición estoica, considera como parte de ella, la psicología, la metafísica, la economía y la política. En su demostración de la existencia de Dios, usa el método de las vías ascendentes. Juan Hispano, muerto en 1166, maestro y colaborador de Domingo Gundisalvo, era traductor y pensador. Para él, hay dos clases de ciencia, una sensible y otra inteligible. La filosofía de los reinos cristianos antes del siglo XIII no se puede hablar de filosofía cristiana, o sea, antes de la estabilidad y consolidación de los reinos cristianos. Algunas acciones han favorecido el desarrollo de una actividad cultural gracias a la creación de bibliotecas y universidades, sobre todo en época de Alfonso X el Sabio, 1252-1284. Asistimos a un segundo periodo de esplendor de la Escuela de Traductores de Toledo, pero esta vez se organizan las traducciones al castellano en detrimento del latín. Sobresale en este ámbito el esfuerzo dedicado a las ciencias exactas, la medicina y en particular, la astronomía. Lo curioso es que mientras el resto de Europa supo sacar provecho de las traducciones realizadas en el siglo XII, en España no solo no hubo ninguna huella de ello sino que se volvió a la cultura visigota o isidoriana. Ramón Llull, 1232-1316, en ese mismo periodo, en el nordeste de la península, hubo una importante actividad intelectual representada por Ramón Llull, 1232-1316. Escribió más de 250 libros en varios dominios: teología, filosofía, medicina, física, matemáticas, mística, pedagogía, literatura y poesía.